Hola amigos, bienvenidos al nuevo programa de En Perspectiva. Tenemos hoy con nosotros a María José Arranz. Ella es madre de familia, numerosa, de 7 hijos, y trabaja en la revista Misión, que hace muy buena labor en España y nos viene muy bien a todos, ¿eh? Y bueno, está hoy con nosotros porque además es actriz, podríamos decir. Ella interviene en un documental que ha hecho el Hogar de la Madre, que es precioso, que nada más y nada menos trata de San Luis, rey de Francia, y se llama Veremos Jerusalén, San Luis, rey de Francia. ¿Qué tal estás, María José? Qué alegría tenerte con nosotros. Pues estoy contenta, pero pelín nerviosa, ¿eh? Porque esto de la cámara y además estando aquí sola Pues también nada, impone. nada, tú siéntete en familia porque esto es muy llano y muy coloquial y muy familiar. Porque además lo que nos vas a traer, lo que nos traes es muy interesante, es eso, lo que tú has grabado Ujú, en este documental tan importante para lo que es el mundo de la cristiandad, ¿no? Como es ujú, el personaje San Luis Rey de Francia. Cuéntanos sí. primero cómo, por qué estás tú involucrada en este documental. ¿Qué es lo que pasa? Pues la culpa es de mi hijo Pablo, porque la hermana Teresa María, bueno, somos del Hogar de la Madre, mi marido y yo, y entonces en una actividad que tuvimos, un encuentro de Semana Santa, la hermana Teresa María vio pasar a mi hijo Pablo, así a lo lejos andando, y le hizo el casting automático. Entonces dijo, él tiene que ser San Luis de Francia. Y entonces me pidió a mí, habla con él, tal, no sé qué. Claro, evidentemente somos amateurs, no habíamos hecho nada de interpretación. Y entonces yo fui tan contenta a intentar convencer a mi hijo de que tenía que participar, que era una cosa súper importante, que podía aportar, que tal. Y entonces él, pues dijo que sí. Y entonces yo ya pensé que había cumplido cuando me dice la hermana Teresa que no, que es que además a mí me tocaba también ser Blanca de Castilla. Y entonces Fíjate. ya como que el pellizco en el estómago ya se me puso ahí y así terminé interpretando un papelito en el documental. Fíjate, y cuéntanos porque, hombre, San Luis y el legado de gran santo que deja en la iglesia es algo muy importante. Entonces, ¿cómo te vas metiendo? ¿Cómo os preparáis para poder participar en este Mm. documental? Sí, pues mira, la noticia, o sea, nos lo comentó la hermana Teresa María, pero así un poco de pasada en Semana Santa. Y entonces el tiempo corría como muy rápido, porque luego al final terminamos rodando a finales de abril. Y, y entonces mi hijo, que se lo tomó así como muy en serio, dijo, nada, nos tenemos que comprar el libro que ha dicho la hermana Teresa María, leerlo, tal, no sé qué. Entonces no se terminó el libro, claro, porque no había como mucho tiempo entre que lo compramos y tal. Pero bueno, nos sirvió para situarnos un poco en el contexto histórico. También nos pasaron el guión, lógicamente, y datos para ver un poco los puntos fundamentales que iban a aparecer, digamos, dramatizados en el documental y ver un poco en esas escenas cuál era qué puntos importantes había que tener en cuenta. Y así nos preparamos, pero vamos, fue una cosa. De aquí te pillo, aquí eh, te mato, vamos. Sí, o sea, no hubo A tiempo como para traición, pensar mucho. Sí, sí. que igual si lo hubiéramos pensado, pues hubiera sido peor, pero bueno, el caso es que fue así, ¿no? Fue todo bastante rápido. ¿Y dónde grabáis? ¿Dónde se hace la grabación? ¿En Francia o en España también? ¿En Claro, qué o sea, sitios? nosotros todo lo que grabamos se hizo en España, pero es verdad que en el documental aparecen lugares, los lugares exactos donde suceden algunos de los acontecimientos, ¿no? La Sainte-Chapelle en París, en los alrededores de París también está yo los nombres no los pronuncio muy bien, pero Soissons, Seine, Reims, entonces aparecen toda una serie de lugares que son originales que están en la parte, digamos, de escenas del documental. La parte dramatizada, sin embargo, la hicimos en el norte de España. A mí lo que más me impresionó de todo fue una capilla de la época de los templarios, donde se ruedan algunas de las escenas, en concreto la de una que le costó particularmente a mi hijo y que
que era como dramática porque era la muerte, era mi muerte, yo no aparezco, digamos, como tal, pero sí la reacción de cómo lo vive San Luis, la muerte de su madre, ¿no? Y el entorno era esa capilla templaria que es de la época. ¿Y cómo Entonces se eso llama fue la capilla como, templaria? pues está, a ver si lo digo bien, en el santuario de Montes Claros. Ah, sí, Es sí, una claro. cripta. Dentro del santuario hay una zona que es de cripta y en esa cripta del santuario está la capilla de los templarios. Entonces tiene como pues la típica cruz de los templarios en fresco en la pared original. O sea, tiene como un entorno que ayuda mucho a revivir como la época, la escena y le da como un poco de empaque también a la grabación. De hecho, otra de las escenas que luego te contaré porque es especial para mí, se rueda en la colegiata de San Pedro de Cervatos, que también es un enclave súper Precioso. espectacular. Sí, 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 sí. Qué maravilla. O sea, que te veo que disfrutasteis sí, haciendo el documental, sí, que al principio sí, es un sí, poco de sí, shock, pero que realmente le buscáis lo sí, positivo, disfrutáis sí, sí, sí. metiéndoos de lleno en el Sí. momento Yo tuve mi histórico. momento como de vergüenza, porque claro, es como que te sobrepasa un poco, ¿no? Quiero decir, tú estás en tu vida normal y de repente te ponen esos trajes de época y estás así como peinada, maquillada, las cámaras y tal, entonces te da como un poco de miedo escénico y de vergüenza, pero la verdad es que las hermanas, las siervas lo hicieron fenomenal, nos arroparon muchísimo, tuvieron muchísima paciencia y eso se notó en que cogimos como, te olvidas un poco, ¿no? Te olvidas un poco del Sí, alrededor y te metes en lo que es el personaje y la escena. Y aunque es verdad que, por ejemplo, pasamos muchísimo frío, porque aunque era abril, hubo un momento que hasta 5 grados de temperatura, o sea, era fíjate. como invierno cerrado en la zona, ¿no? Y incluso llegó, o sea, llovió, incluso llegó como un poquito de aguanieve y todo, o sea, fue un entorno así como duro, pero sin embargo iba a decir, era como el complemento, porque también la vida de San Luis, aunque es un rey de una gran potencia europea, no fue nada fácil. O sea, fue Eso una quería vida yo más ahora bien. que nos Sí, dijeras. ¿Cuál sí. consideras tú que fue el legado? ¿Qué legado deja San Luis, rey de Francia, en la cristiandad? Pues yo creo que además es un legado, yo diría que no es exclusivo para los católicos. O sea, yo casi lo pondría el documental como de visionado obligatorio para todas las personas con responsabilidades políticas y de gobierno, porque es una visión que dista muchísimo de lo que desgraciadamente estamos viviendo ahora. Si lo tuviera que resumir en una palabra, diría que es un servicio. O sea, siendo un rey y un gran rey, sin embargo, lo que a mí me impresionó fue cómo vivía ese reinado y ese gobierno como un servicio a su pueblo, o sea, que se sentía responsable del bien en todas las facetas de su pueblo, de sus súbditos, y un servicio a Dios que le daba una misión específica que cumplir. Entonces, eso como que tiñe todo lo que él hace a lo largo de su reinado, tanto dentro de Francia, con la preocupación por la cultura de su pueblo, de la justicia, de la salud incluso, de la fe, por supuesto, como un bien para su pueblo, y todo lo que hace hacia afuera, porque todo el tema de la cruzada y de lo que eso supuso de sufrimiento personal y de esfuerzo incluso a nivel de toda Francia, él lo ve como una misión que realizar al servicio de Dios, porque está pensando en una orientación a un bien mayor, un bien espiritual. Así que es un personaje, San Luis, que destaca por eso, una fuerza tremenda llevada por la fe, pero no siempre exitosa, ¿no? Porque tú has Ah, nombrado las no. Mm. cruzadas, entonces, ¿cómo? Me imagino que te impacta también cómo va realizando ese camino, ¿no? ¿Cómo Claro, es? sí. Que eso es O parte sea, de un punto de hay un inflexión importante. momento, Sí, mm, hay un momento que se refleja en la película como, o sea, en el documental como esa duda que le genera, o sea, él sufre ese fracaso, digamos que porque en lo humano es un fracaso,
su participación en las cruzadas, él sufre por si ese fracaso representa que no ha sido fiel a la misión que Dios había depositado en él. O sea, no es tanto el fracaso a nivel humano, sino decir, me he confundido, esto no era lo que tenía que hacer, o Dios de alguna manera, por alguna infidelidad mía, ha castigado esta empresa. O sea, a él lo que le preocupa del fracaso es realmente haber servido a la voluntad de Dios como rey de Francia, ¿no? Y como cristiano. Eso es lo que le preocupa y tiene su momento de lucha, ¿no? Porque en el fracaso siempre hay oscuridad, quiero decir, hay un punto en el que no entiende por qué ha pasado eso, si él tenía, digamos, en principio tenía avisos de que se podía realizar con éxito y además de que si se hacía todo el trabajo como era un bien, liberar Tierra Santa, pues que el Señor iba a apoyar esa misión, ¿no? Claro, Pero se encuentra ante la contradicción, que lo hace por Dios, claro, pero no gana. Entonces diciendo, ¿qué pasa? sí, ¿Que Dios no me apoya, claro, no? claro. Entonces él al final como digamos como que se rinde al Señor, como pues yo he hecho lo que me parecía que tenía que hacer, porque él en todo momento también consulta, reza, tiene una vida espiritual personal muy fuerte, de una oración, una penitencia, que todo eso viene enseñado de manos de su madre, ¿no? Pero que él lo desarrolla a lo largo de su vida como rey. Entonces él de alguna manera ya baja los brazos y dice, bueno, yo asumo también este fracaso, mantengo, porque él muere con la esperanza de que algún día Jerusalén será liberada, y lo deja en manos del Señor, ¿no? Como diciendo, yo ya hasta aquí, ¿no? Y muere con esa pena, pero también con esa esperanza. Fíjate, o sea que a los ojos a la vista así, muere como si fuera fracasado. Pero, Sí, sin embargo, lo que tú has estado destacando es unas virtudes impresionantes, ¿no? Una fortaleza en su fe tremenda, una vida consecuente, un luchar generosamente por su pueblo. sí. Y todas esas cosas yo creo que son aplicables a cada uno de nosotros como personas normales hoy, ¿no? Sí, 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 sin duda, sin duda. Y quiero decir, cuando te pones a leer un poco la vida o puedes ver el documental que lo refleja también, te das cuenta hasta qué punto hemos perdido, entre comillas, en la transmisión de la fe y todos los valores a nivel de Occidente, ¿no? Y a nivel de lo que es las raíces cristianas de Europa, porque eso que choca en el rey, porque los criterios que tenemos ahora de una persona con poder y, digamos, en la cúspide de la pirámide de gobierno, sin embargo, entonces era una consecuencia lógica de ser católico. O sea, tú eras rey, pero aunque seas rey, tienes que encarnar todo lo que son las virtudes, valores propios, vivir en la voluntad de Dios, una vida de fe potente, incluso con más fuerza por el hecho de ser rey, tener una mayor responsabilidad que si eres, digamos, un súbdito de a pie, ¿no? Cosa que ahora es como cortacircuita, ¿no? Porque eso no lo vemos No. en nuestra sociedad. Sí, 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 parece que prima, por ejemplo, toda la economía y que lo demás queda igual, los valores, esa heroicidad, ese ser consecuente a pesar de la dificultad de la vida, ¿no? Porque también como rey él muere y muere en la lucha, es decir, que tampoco era una vida cómoda y fácil, no No, se deja nada no, más que... pero además no solamente no era una vida cómoda y fácil porque las circunstancias sociales del momento o, digamos, la forma de vida en general no lo era, sino porque además él específicamente abrazaba una vida de penitencia más allá de lo que venía dado por la Sí, época, ¿no? Quiero decir, a mí me llamó mucho la atención un detalle que puede ser una bobada, pero que puede ilustrar hasta qué punto había detrás una generosidad, como comentabas tú, en San Luis, que es que él no dejaba de ser rey, tener que vestir de acuerdo a su dignidad.
pero sin embargo, una de las cosas que hacía era no llevar suela en los zapatos, o sea, de tal manera que solamente la penitencia quedaba entre Dios y él aparentemente iba vestido de acuerdo a su dignidad, pero estaba haciendo penitencia según andaba. Entonces, eso a mí me llamó mucho la atención, esa delicadeza de decir, yo no voy a, o sea, no voy a disminuir, digamos, la dignidad de mi posición, pero eso no me impide a mí tener más penitencia en la intimidad de mi vida, ¿no? Entonces eso era algo que se veía, pero cuántas otras cosas que no se, o Que no sea, se que se veía, vería. que no se veía, pero que se ha dado a conocer, pero que formaba parte, digamos, de su manera de vivir una vida espiritual fuerte, ¿no? Y tú antes has hablado de eso, como madre de él, Blanca de Castilla, ¿qué destacarías de su persona? Porque la fe de él, algo influiría la fe de su madre, ¿no? En la Sí, educación. por supuesto, por supuesto. Además es que a mí me impresionó ver la fortaleza, porque muchas veces tenemos la idea de que una madre, la parte de educación que le toca es como más emocional, más, digamos, piadosa, que también, pero como que esto no cuadra totalmente en Blanca de Castilla, porque a ella le tocó educar a San Luis sola desde los 8 años, que es cuando muere su marido, el padre de San Luis. Entonces, ella tiene que asumir el rol de gobierno mientras su hijo es menor y además educarle en soledad para que cuando llegue el momento él pueda ser un rey en plenitud de la palabra y perfectamente formado, ¿no? Y entonces ella asume, digamos, el rol de padre y de madre a todos los niveles y lo hace espectacular. O sea, yo me quedé impresionada porque es capaz, sin dejar de ser madre, de hacerlo con firmeza, de darle como, de ayudarle a madurar, a ser un hombre, a tener todos esos valores de generosidad, de fortaleza, de firmeza, de fuerza en la fe, de ir más allá de lo exigible, ¿sí? Ir a, o sea, tener un ideal y luchar por él, y ese sentido de la responsabilidad, del servicio, todo eso viene, él lo vive así, pero viene en germen de lo que es la educación que ha recibido de su madre, ¿no? Que además, digamos, nos parece que ahora la mujer tiene un papel, digamos, importante en la sociedad, pero es que iba a decir, toda la vida ha habido mujeres grandes Es y verdad. Blanca de Castilla es un ejemplo patente de eso, ¿no? De cómo en una sociedad como la de la época ella, digamos, adopta todo lo que le toca sin arredrarse ni un paso atrás. Ella era una española en una sociedad francesa, quiero decir, era una extranjera que se queda viuda y tiene que defender a su hijo como heredero frente a un entorno de nobles que en un momento dado es hostil y que piensa que si es ella la que va a sostener, digamos, esa línea, pues como es una mujer y es extranjera, no se lo ponen nada fácil. Y sin embargo, ella triunfa en su tarea de forma aplastante. Sí, es impresionante, sí, sí, porque bueno, no se deja comer, vamos, que siga adelante, que es, sí, es un personaje increíble, como Isabel la Católica también, son mujeres españolas que logran transmitir esa fe profunda, porque claro, para tener esa fuerza en su vida, ¿no? Esa fe en su hijo, eso lo ha tenido que transmitir muy bien su madre. Sí. Y Y que no le importa, además, es una cosa llamativa, no le importa, sí, o sea, hoy que vivimos en una sociedad donde la verdad, la claridad, la transparencia es algo que es una tarea pendiente, ¿no? Ella es muy clara con su hijo y le transmite una jerarquía de valores y de amores tremendamente clara. O sea, ella tiene muy claro que su hijo, Dios tiene que ser como rey, incluso Dios tiene que estar por encima, o sea, él no es, él tiene que dar cuentas a Dios de lo que hace como rey y eso lo tiene que tener él muy claro, o sea, que no es el que tiene la última palabra, que todo lo que él haga tiene que dar cuentas a Dios.
y que después eso tiene que impregnar y se tiene que notar en todas las decisiones y acciones que tome en su vida. O sea, que incluso a nivel personal no hay un pecado que merezca la pena, por más que sea, o sea, ella le transmite como esa honestidad hasta el extremo en todo lo que hace. Y que eso, vamos, yo te lo voy a contar ya porque si no reviento. Sí. A mí la escena que más me gusta para explicar esto es la que grabo con mi hijo Pablo, que le digo, ten en cuenta que antes prefiero verte muerto a mis pies que en pecado mortal. Esa escena para mí tiene una fuerza porque yo además se lo decía como madre, claro, se lo decía no solamente como Blanca de Castilla Claro, qué bonito, porque tú, Blanca de Castilla, y madre con tu hijo también, que es una suerte. Claro. Sí. Entonces se lo decía también, digo, es que me parece que toda madre cristiana eso es algo que llevas en el hondo del corazón, o sea, lo que más te preocupa es la salvación del alma de tus hijos, ¿no? Y poder reunirte con ellos en el cielo. Entonces, me impresionó mucho cómo Blanca de Castilla pone en palabras esto y se lo dice claramente a su hijo Luis, como diciendo, lo de ser rey es un servicio que tú tienes que hacer, pero ten en cuenta esto, que no a nivel personal y a nivel real, ¿no? Me encanta. Nos quedan 5 minutos escasos y me gustaría, para quien nos esté viendo, que bueno, le invitamos a ver el documental, que es muy interesante porque está muy bien hecho, con datos históricos fidedignos, con expertos, profesores, en fin, y amenizado por los actores como vosotros. Pero me gustaría que contaras un poco algo de datos biográficos de la historia de San Luis Rey de Francia, para que la gente diga, uy, pues lo quiero ver, y cómo fue los puntos más importantes de su biografía. Vale. A ver si me acuerdo bien. Bueno, las fechas soy un desastre, No esas me las importa, sí. complicas tú. Sabemos que en el siglo XIII y ya está. Y entonces, como hemos comentado, Blanca es española, se casa con el rey de Francia, nace San Luis y cuando tiene 8 años su padre muere, ¿no? Entonces Blanca no sé si la palabra técnica es regente, pero bueno, se hace cargo del gobierno hasta que es coronado Luis, ¿no? Y dentro de esa corona, o sea, tras la coronación, San Luis empieza como con una serie de proyectos, digamos, a nivel interno, que hablábamos antes, de la promoción de la cultura, con bibliotecas, intentando conservar y dar la posibilidad al pueblo francés de que también avance desde el punto de vista cultural. Es que qué importante es el punto de vista cultural, porque claro, si tú desarrollas la inteligencia, desarrollas el tener una forma, una visión completa, es importantísima la cultura. Claro, sí. También el tema de la salud pública le preocupaba, el tema de los hospitales, otro de los puntos claves era el tema jurídico, o sea, que hubiera una ley que protegiera a todos. Claro, y luego está el tema este que comentábamos de esa inquietud, o sea, San Luis tiene como una especie de impulso que yo creo que le viene del cielo, de decir, la tierra de nuestro Señor está en manos extranjeras, o sea, está en manos de infieles, y nosotros tenemos como católicos que liberar, no por un afán de poder, o sea, él lo que le mueve no es el afán de conquistar un territorio, sino el afán de proteger las reliquias de nuestro Señor que están en esos lugares, como proteger la fe. O sea, a él le movía una motivación espiritual, no era una motivación de conquista, no era un tema del ejército. Él lo que quería era preservar esas reliquias de profanaciones o de comercio ilícito, y que eso se perdiera como un tesoro que tienes que custodiar, que se perdiera ese tesoro que formaba parte de la fe y de la Iglesia, ¿no? Y eso es lo que le mueve a él. Y
Y a mí una de las cosas que me impacta de San Luis, te digo en 2 frases porque yo ya te veo en la cara que hay que terminar, me impacta la capacidad que se ve en su figura, con su ejemplo, de aunar la vida de fe y el ser un gobernante no para católicos, sino un gobernante al servicio de un pueblo. Como su fe no le hace discriminar, sino buscar con sinceridad el bien común, ¿no? Y cómo es eso ahora, eso es algo impensable en nuestra sociedad occidental, ¿no? Y si él sabía que Dios era el bien mayor, eso mismo, estar sirviendo a ese Dios, es lo que le capacitaba a él para ser un buen rey. Claro. Bueno, pues nos quedamos encantadas con este acercamiento a la persona de este gran santo, Luis, rey de Francia, con vuestros personajes, con el modo de que vosotros habéis sido muy generosos también de poneros a disposición de hacer esto sin ser actores. Os lo agradecemos y invito a todos a acercarse a ver el documental porque es realmente interesante, está muy bien hecho, es muy ameno y encima eso, aprender de este gran personaje que enriquece tanto la historia de la humanidad, como tú dices, para todos. Para todos. Muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, María José. A ti, Mariana. Un placer. Pues ya nos despedimos y hasta el próximo programa, amigos. Adiós.